La reserva fue creada en 1986 y ha tenido varios nombramientos. Uno fue reserva estatal, refugio faunístico, hasta que en 1986 fue decretada como reserva de la biosfera. La reserva de Río Lagartos es un humedal muy importante y fue el primer humedal inscrito en Ramsar en el país, contemplando sus características y su gran diversidad de aves y flora y fauna que la caracterizan. La especie bandera de la reserva, por así decir, son los flamencos, pero la reserva se llama Ría Lagartos. ¿Por qué Ría Lagartos? En los antecedentes dicen que cuando llegaron los españoles al oriente del estado y se apostaron en las costas de Yucatán, había un canal por los que entraron los españoles a reabastecerse de agua y de alimentos. Entraron con sus lanchas y entraron a un brazo de agua que es el estero. Ellos le llamaron río porque nada más tenían conocimiento de eso, que era un río, y vieron bastantes cocodrilos, ¿no? En ese sentido. Entonces le pusieron Río Lagartos a la comunidad. Cuando se decretó la reserva, Río Lagartos, que es la característica específica que le da al estero, una fluctuación de agua salada con agua dulce, y pues bueno, el nombre de los lagartos se quedó. Nosotros albergamos a la población de los flamencos. Hemos tenido alrededor hasta de 35.000 flamencos en la isla de flamencos en la etapa de reproducción. Se capturan en la madrugada en la forma de un embudo con un corral al final, donde se conglomeran todos los flamencos, y en ese sentido participan los niños, que son los que le ponen los anillos y sueltan a los polluelos. Esto tarda aproximadamente 2 horas, estamos hablando de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana, para no estresar tanto a los flamencos. Cada año anillamos aproximadamente a 500 flamencos, polluelos, claro, y posteriormente un grupo de señoras de la comunidad que ya están debidamente capacitadas hacen el monitoreo de los flamencos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Les van tomando con un binocular, empiezan a censar los flamencos para darle seguimiento. Y en virtud a esto hemos tenido grandes resultados, ya que flamencos anillados en Ría Lagartos se han encontrado en Cuba, en Miami, en Texas, en Costa Rica. Entonces eso nos da la magnitud de cuál es la dinámica de movimiento de esos organismos, y pues bueno, tenemos claramente que le gusta Río Lagartos para la alimentación y para cortejarse. En Río Lagartos hacemos el monitoreo de manglar, que es la restauración de manglar. Hacemos el monitoreo de tortugas, ya que Río Lagartos tiene decretado como santuario toda su costa, y tenemos el mayor registro para la especie de carey. Contamos con el monitoreo de cocodrilos, lo hacemos junto con Conavio. ¿Y para qué nos sirve el monitoreo de cocodrilos? Sacamos la estimación poblacional de los cocodrilos, y esos tipos de monitoreos nos permite si podríamos tener algún uso sustentable de esa especie. En este caso, Río Lagartos, con personal de la reserva y un grupo cooperativado de prestadores de servicio, se logró hace 2 años la instalación de una UMA, y le sirvió todos los estudios y monitoreos que habíamos hecho para implementar esta UMA. Y también tenemos el monitoreo de aves. Estas aves son para nosotros indicadoras del estado del humedal, y en este caso hemos registrado poco más de 300 especies en la reserva, y nos permite saber si la cantidad de especies que llegan a la reserva en los diferentes ciclos del año, el buen estado y conservación del humedal. Pero también tenemos el monitoreo de jaguar. Para nosotros el jaguar es una especie muy importante a nivel nacional, yo creo que a nivel mundial, estoy seguro que sí. Y los ganaderos han estado quejando en algún tiempo que han sufrido ataques de jaguar a sus ganados, ¿no? Entonces estamos
por medio de un programa que se llama PROCODES, que es el Programa de Conservación y Desarrollo Sustentable. Hemos dado a estas personas diferentes modos de cómo llevar a cabo sus actividades en la ganadería. Es un gusto para la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Medio Ambiente que nos acompañe hoy en este programa, un programa más de nuestra serie Áreas Naturales Protegidas, Patrimonio Biodiverso, por supuesto, de nuestro país, de México. El día de hoy, con nuestro cuarto programa ya, que va a versar sobre una de nuestras reservas naturales, un área natural protegida, Ría Lagartos, denominado el título del día de hoy, Los colores de la biodiversidad. Como pudo usted escuchar en la cápsula que le presentamos en la entrada de este programa, vamos a platicar de qué es esta reserva, cómo se crea esta reserva, cuáles son las razones biológicas que llevan a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a denominarla área natural protegida, y no es menor, y lo mencionábamos en la cápsula, el primer lugar que se decreta en nuestro país como área de Ramsar. Y le vamos a preguntar a nuestro invitado del día de hoy, el biólogo Alfredo Arellano. Él es director general de Operación Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y con una larga trayectoria profesional en temas de conservación y manejo de áreas naturales protegidas. Alfredo, muchísimas gracias por estar. María, gracias por la invitación. Hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a platicar con él de qué es esta reserva y qué son los sitios Ramsar. Le recuerdo a usted que nos escucha que puede comunicarse con nosotros, puede mandarnos sus ideas, sus opiniones, sugerencias de nuevos programas, nuevas actividades que quiera usted que el Programa Universitario de Medio Ambiente y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia le lleven hasta su hogar. Comuníquese a través de nuestros correos, nuestro Twitter, los teléfonos, usted los tiene en pantalla, y si no, los encuentra, pues búsquenos en el internet, en la página de Puma, en la página de Puma, www.puma.unam.mx. Alfredo, pues vamos a entrar de lleno a esto de los humedales. ¿Qué son los humedales? Mira, los humedales son esos ecosistemas que están sujetos temporal o totalmente a inundaciones, ya sea de agua salada o agua dulce. Y esto nos lleva a una gran complejidad y una diversidad de ambientes distintos, desde aquellos pantanos, aquellos manglares, sobre todo en las zonas costeras, hasta las áreas marinas de hasta 6 metros de profundidad, de acuerdo a lo que establece la Convención de Humedales Ramsar. Y bueno, en México podemos distinguir muchos de estos ecosistemas, desde, mencionaba yo, los manglares, los pantanos, las lagunas costeras, lagunas interiores, las sabanas, los pastizales estos de agua dulce, y dentro de estas sabanas hay muchas variedades, ¿no? Los tazistales, los popales, los tulares. Bueno, en fin, mismo Xochimilco, ¿no? Exactamente cabe en esa Xochimilco, categoría. por supuesto que es un ambiente sujeto a inundaciones, donde el agua es quien determina el tipo de vida que ahí se desarrolla, y por supuesto, dependiendo la ubicación de estos humedales, también tiene una variedad de flora y de fauna asociada que determina las variaciones en estos ecosistemas. ¿Cuál sería la relevancia biológica y cultural de estos sistemas, y cuál es, en el caso particular de Ría Lagartos, cuál es la característica de este humedal? Son áreas de suma importancia para la diversidad biológica, desde el momento en que sostienen una gran riqueza de especies, tanto animales como vegetales. Sirven como barreras protectoras en la costa, como es el caso de Ría Lagartos. Es un área donde se preservan los ambientes representativos de la península de Yucatán, sobre todo en la costa norte, y a partir de ahí ejercen funciones primero de protección a la costa contra embates de huracanes, mareas, tormentas. Es un amortiguador hacia la protección de la costa. Por otro lado, forman en sus aguas, en las raíces de los manglares, se produce prácticamente arriba del 60% de la pesca comercial
de la zona ribereña y de altura de la península de Yucatán se produce en esta zona porque parte del ciclo de vida de muchas de las especies de peces, crustáceos, moluscos que después son consumidos por el ser humano requieren de este tipo de ambientes para cría y reproducción. Y de esta manera, una vez que con las mareas toda la productividad biológica de los humedales sale hacia el mar, es posible aprovecharla para consumo humano. Como que uno luego de pronto tiene esta imagen, ¿no?, de que los ecosistemas son como espacios que están bien delimitados y trazados en los territorios, y en realidad pues hay toda esta zona en la que se comunica, digamos, o se pasa de un tipo de ecosistema a otro tipo de ecosistema, como en este caso, los ecosistemas, digamos, de humedales, con las zonas marinas y las zonas de tierra, ¿no? Es correcto, y fíjate que lamentablemente no se le ha dado desde hace mucho tiempo la importancia que tienen estos humedales para la vida del hombre, la productividad biológica, etcétera. Y se habían visto como ecosistemas donde apesta un poco el agua, porque a veces se estanca el agua, eso genera falta de oxígeno y hace que no huela tan agradable la zona, y muchas veces no es valorado su productividad o la importancia que tiene para el hombre, porque no se ven a veces los beneficios tangibles de manera inmediata, ¿no?, que generan estos se han empezado a hacer ya, ¿no?, numerosos estudios. Recuerdo uno del doctor Ezequiel Escurra, en el cual se estima el beneficio en términos económicos que generan los manglares para las actividades humanas, en términos de protección, en términos de espacios de reproducción de numerosos organismos de los cuales también dependemos nosotros para sobrevivir, ¿no? Claro, estamos hablando de millones de dólares, inclusive por hectárea de manglar, ¿no?, en ese sentido. Y entonces a veces se le ve el potencial económico más inmediato, sobre todo en los humedales costeros, de pues mejor rellenar y construir viviendas o construir opciones para el turismo y la recreación, y entonces se pisotea, no se pasa por arriba de los manglares. Y luego con las consecuencias, la naturaleza se cobra, ¿no? Pasa la factura de pronto de manera muy, muy tremenda. Un detalle sobre manglares. México es un país enormemente diverso en términos de las especies de manglares, ¿no? ¿Todas las especies de manglares conocidas están en nuestro país? Tenemos las 5 especies de manglares, sobre todo las 4 más representativas, que son el mangle negro, el mangle blanco, el mangle rojo y el botoncillo, que están perfectamente distribuidos en ambas costas, hacia las zonas tropicales, y tenemos una importante superficie todavía bien conservada. Si bien se ha perdido posiblemente cerca del 40% de la superficie de manglar original que tenía México, se han ido blindando a través de la Ley General de Vida Silvestre, a través de una norma oficial mexicana y a través de la creación de áreas protegidas costeras. Se han ido blindando la protección de los manglares, y eso nos permite pensar en un futuro de preservación de estos ecosistemas. ¿Qué tan difícil es restaurar un manglar? Mira, a veces, a diferencia de lo que se hace normalmente en bosques o selvas, donde vas y plantas árboles, reforestas, el manglar tienes que trabajar los suelos, a partir del suelo y la hidrodinámica o el flujo de agua que en ello hay. No es ir a sembrar la plántula del mangle, la forma de restaurar. Eso puede ayudar siempre y cuando tú restablezcas las condiciones de suelo y las condiciones de salinidad y flujos de agua que habían anteriormente. Eso es lo que va a determinar que sea efectiva tu restauración o no. Y eso nos puede llevar un costo posiblemente 3 veces más alto de lo que implica restaurar una selva o un bosque templado, ¿no? Sí, claro, porque rehacer los cauces, los flujos, etcétera, no es tan sencillo. Vamos a ver otra cápsula que le hemos preparado para usted acerca de la leyenda del pájaro Diciú. Esto como marco para que usted conozca un poco más sobre las aves que habitan en Río Lagartos. Leyenda del pájaro Tsiu. Cuenta la leyenda que el dios Yunchak
se dio cuenta de que el suelo había perdido su fertilidad y tendría que incendiar el campo para regenerarlo. Entonces Chuck reunió a todos los pájaros del Mayab. El primero en llegar fue el Sioux, un ave con plumas de colores y ojos cafés. Apenas se acomodaba en una rama cuando llegó a toda prisa el Tho, un pájaro cuyo mayor atractivo era su larga cola llena de hermosas plumas. El Tho se puso al frente, donde todos pudieran verlo. Poco a poco se reunieron las demás aves. Entonces Chuck les dijo: «Las mandé llamar porque necesito hacerles un encargo tan importante que de él depende la existencia de la vida. Muy pronto quemaré los campos y quiero que ustedes salven las semillas de todas las plantas. Confío en ustedes. Váyanse pronto, porque el fuego está por comenzar». En cuanto Chuck terminó de hablar, el pájaro Sioux pensó: «Voy a buscar la semilla del maíz. Yo creo que es una de las más importantes para que haya vida». Y mientras, el pájaro Tho se dijo: «Tengo que salvar la semilla del maíz. Todos me van a tener envidia si la encuentro yo primero». Voló tan rápido que en poco tiempo se cansó y se durmió en una vereda. Muchas aves pasaron por allí y le pisaron la cola y se la dejaron pelona, con una sola pluma. El Tho pensó en ir por la semilla del maíz para que las aves vieran su valor y no se fijaran en su cola pelona. Pero el incendio había comenzado, así que el Tho prefirió la semilla del tomate verde, que estaba donde el fuego aún no era muy intenso. En cambio, al Sioux no le importó que el fuego le quemara las alas, y con gran valentía fue hasta el maizal y tomó en su pico unos granos de maíz. El Tho, avergonzado por su conducta, propuso que se le diera al Sioux un derecho especial. «Yo propongo que a partir de hoy, el Sioux pueda poner sus huevos en el nido de cualquier pájaro y que prometamos cuidarlos como si fueran nuestros». Las aves aceptaron, y desde entonces, el Sioux no se preocupa de hacer su hogar ni de cuidar a sus crías. También desde entonces, el Tho se quedó con una pluma en la cola y el Sioux es negro como las cenizas y con los ojos rojos como el fuego que lo quemó. Bueno, pues así, yo creo que quisiéramos que como el Sioux nosotros pudiéramos proteger los huevos de todas las aves en las áreas protegidas, en estos sitios en particular que estamos platicando el día de hoy, de áreas Ramsar y en particular de ría lagartos. ¿Cuáles serían? Bueno, te quiero hacer una pregunta porque hemos visto muchas imágenes de flamencos y yo creo que sería muy interesante para la gente saber por qué son rosas los flamencos en ría lagartos. El color. Sí, tiene que ver con el alimento. Son animales filtradores de sedimento, donde ocurre en esta región de Yucatán la presencia de la Artemia salina, estos crustáceos que tienen este color, y es su principal alimento. Entonces, a partir de ahí toma el color. Si tú te fijas, los flamencos bebés pequeños son blancos, son grisecitos recién nacidos, y conforme van creciendo agarran primero un tono de blanco y ya hacia la madurez van poniéndose de color rosado, ¿no? Es básicamente por el alimento. Qué interesante, ¿no? O sea, cómo ahí podemos ver realmente la interacción de todo el sistema. Así es. ¿No? Hasta ahora sí que lo que come no hace daño, pero sí nos pinta de colores. Así es. ¿Cuáles serían los principales retos para la conservación de los humedales en nuestro país, Alfredo? Mira, yo creo que son muchos. Primero, el gran reto de conocer el ecosistema para poder manejarlo. Son ecosistemas muy difíciles de estudiar por esta dinámica que tienen, sobre todo los flujos de agua, las condiciones de salinidad de suelos y su estructura como tal. Entonces, el primer gran reto es
continuar los estudios que nos permitan entender la dinámica de estos ecosistemas para saber manejarlos. Y llevar a esto, no solo hacerlo del conocimiento de quienes hacen la planificación o la planeación de los desarrollos, sobre todo costeros, sino también de ponerlo al alcance de los tomadores de decisiones, que nos permitan entender y entonces a partir de ahí poder generar esos planes que autoricen o prohíban ciertos tipos de obras. Sí, claro, no tener que estar cada vez contendiendo con un tema en específico, sino... Exactamente. En esta costa de Yucatán, por ejemplo, si tú revisas las obras que se hicieron, sobre todo las carreteras, los caminos de acceso a los puertos, a las zonas costeras de la península, se construyeron una cantidad de carreteras y de caminos haciendo rellenos de manglar, interrumpiendo flujos de agua, y con ello se alteró de manera significativa gran parte de la costa de Yucatán que originalmente... Y que probablemente ni se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo. Así es. Entonces, por ejemplo, el tipo de obras, por supuesto que más caro, pero que debió haberse hecho desde el principio, era hacer puenteados, ¿no? Puentes donde se permitiera el flujo del agua y ello permitiera mantener los ecosistemas saludables, ¿no? Yo conozco un caso que me pareció muy interesante en una ocasión que íbamos atravesando el estado de Luisiana, donde está lleno de pantanos. Sí. Y las carreteras son voladas, van sobre pilotes y no hay donde pararse. Una vez que se mete uno en esa carretera, pues hay que seguir de frente, ¿no? Pero me pareció muy interesante porque realmente se hace se está haciendo una vía, no se está negando la posibilidad de que se construya la vía, pero se está haciendo con un mucho menor impacto al sistema, o sea, no se están impidiendo los flujos de agua, los movimientos de las especies, claro, lo que sí ocurre con las carreteras, que rellenan, ¿no? El gran reto es la inversión, o sea, claro. Se puede hacer obra, se puede fomentar el desarrollo costero, el desarrollo urbano, pero la inversión tendrá que ser mayor para cuidar precisamente y hacer compatible ese crecimiento con la preservación y la conservación de la naturaleza. Pero es una inversión que se retorna rápidamente, porque cuando no incluimos las externalidades ambientales en nuestras cuentas, pues resulta que luego nos sale más caro el caldo que la albóndiga, ¿no? Un poco lo que estamos viendo en la zona de Guerrero, en la costa, en donde se hicieron grandes desarrollos inmobiliarios, se secaron los manglares, se metieron carreteras y pues el agua tiene memoria y nos inundó más de la mitad de la zona del Nuevo Acapulco, ¿no? Con los humedales hay una regla, es una ley. Donde hubo agua algún día, lo va a haber otra vez, tarde o temprano. Y entonces eso es lo que se tiene que considerar cuando se planean y se autorizan este tipo de obras o desarrollos, ¿no? ¿Qué importancia tiene para nosotros decretar un sitio como Ramsar o inscribir un sitio como Ramsar? ¿Y qué quiere decir las siglas de Ramsar? Sí, Ramsar, la convención Ramsar se toma de una ciudad en Irán, que es donde se llevó a cabo la primera convención para la protección de los humedales de importancia relativa. Esto fue hacia finales de los años 70. De ahí el nombre. Y de ahí el nombre. Ramsar es una ciudad en Irán. Y a partir de ahí México firma e inscribe su primer sitio como importante. ¿En qué año? En 1986. O sea, relativamente reciente. ¿No? En la historia de la conservación. Así es. Y bueno, el compromiso de los países básicamente es ratificar ante la Convención y ante la comunidad internacional el interés y el compromiso por conservar este tipo de ambientes naturales. Eso no quiere decir que no se permitan hacer obras, no se permitan hacer actividades, pero se debe garantizar la funcionalidad de los ecosistemas, en este caso los humedales, para poder crecer en una red alrededor del mundo en torno a la preservación por la importancia que tienen estos ambientes. México actualmente ocupa el segundo lugar en número de sitios inscritos en esta convención, con 138, pero es importante hacer la mención que Río Lagartos fue el primero, ¿no? A México nos encanta esto de ser el primer lugar en el número de sitios inscritos. En este caso somos el segundo, creo que Rusia nos antecede, pero el problema es que tanto los cuidamos,
¿no? ¿Qué tanto realmente estos sitios que están inscritos están bajo un sistema efectivo de protección, un sistema efectivo de monitoreo, de estudio? Y luego, bueno, pues ahí es cuando se nos complica un poquito el asunto. Bueno, le invitamos a que nos acompañe a nuestra siguiente cápsula, la granja de cocodrilos en Itzamcanac, que quiere decir la casa de los cocodrilos. Bueno, existen dos motivos fundamentales por eso. Nosotros, como pueden ver, somos pescadores, somos de Río Lagartos al 100%. Hace años que estamos realizando la actividad pesquera y nos hemos dado cuenta de que poco a poco va mermando el producto. Entonces tenemos que buscar una alternativa más de trabajo para poder tener los ingresos suficientes en la familia. Y otra de las razones es de que mucha gente visitaba la comunidad y dice Río Lagartos y viene y no hay lagartos, ni cocodrilos, ni nada de nada, ¿no? Entonces nosotros dos juntamos esas ideas y nos dijimos, pues vamos a hacer una granja de cocodrilos. Y poquito a poquito fuimos analizando la situación, nos fuimos moviendo para buscar a alguien que nos apoye en esto, porque realmente desconocíamos mucho de todo eso, ¿no? ¿De dónde vinieron los animales? De una granja de Campeche que se llama Cocumaya. ¿Cuántos animales tienen? Trajimos de los chiquititos 100 para que nosotros empecemos a darle la alimentación. Nosotros empezamos a picarle el alimento, a molerlo y aprendimos a darle ese alimento a los chicos. Y trajimos 30 reproductores. Esos 30 reproductores son los que ustedes están viendo, los que ustedes vieron aquí en la granja. Hace cosas de 2 años ya están poniendo sus huevos. Primero nos pusieron 43 animales y el año pasado nos pusieron 280 huevos, de la casa sacamos 180 animales. ¿Cuántas hembras y cuántos machos? Tenemos 25 hembras y 5 machos en este estanque. ¿Cuánto tiempo tarda un cocodrilo en ser adulto, en crecer para ser adulto? 5 años. En 5 años tienen la edad ya madura de poner huevos. Bueno, los animales van poniendo sus huevos en mayo. En mayo hacen sus nidos, los meten en unas especies como de montanitas, los hacen así grandes. Nosotros espiamos toda esa etapa en que ellos están poniendo los huevos y una vez que los pongan en el nido, esperamos 60 días. A los 60 días nosotros entramos, sacamos los huevos del nido, los ponemos en una cubeta con la misma arena del nido y esperamos 15 días más y empiezan a brotar los animales. Y los animales que no broten, nosotros vamos rompiendo los huevos y los vamos sacando. Para que en ese momento pues ya los pongamos en las tinas donde ustedes los ven. Esperamos 15 días para que ellos logren consumir una telía que tienen en su ombliguito. Para que ya que lo consuman, a los 15 días les damos su primer alimento. Al año pasa en el estanque redondo que ustedes vieron. Allá van a durar 2 o 3 años más para que después los pasemos en los individuales y esperar la etapa en que los vamos allá a sacrificar para poder vender la piel, la carne, sacarle al aceite, sacarle el esqueleto del animal que podemos vender también. Nos dimos cuenta de que la gente que nos visita le encantaba tener este contacto con este animal y optamos por darle un turístico. Ahora ya tenemos el estacionamiento, tenemos el centro interpretativo, tenemos el restaurante que ya en Semana Santa vamos a empezar a funcionar. Esto apenas está terminando y ya en Semana Santa pues vamos a tener la actividad. Tomás es un animalito que estaba en Mérida, alguna persona los tenía en encierro en Mérida, ¿no? Esta persona creo que se confió y salió del encierro y empezó a andar en las calles de Mérida. Dieron parte a la Semarnat o a la Profepa, fueron, lo agarraron y lo llevaron a la Semarnat. Entonces, como esta es una UMA, nosotros tenemos hecho un convenio con la Semarnat de que todos los animales que ellos agarren, si nosotros lo queremos, hacemos una serie de papeleos para que se nos traiga aquí en la granja. Entonces ellos nos hablaron y nos dijeron que tenemos un animalito acá.
vienen a buscarlo o lo soltamos, ¿qué hacemos? No, voy por él. Y nos fuimos a Mérida, lo agarramos y lo trajimos. Nos gustó mucho, lo separamos y lo pusimos de nombre Tomás, porque pues, ustedes ya vieron, ¿no? Es un animal muy hermoso, muy bonito y nos gusta, lo atendemos como debe ser y le pusimos un nombre de Tomás. Bueno, también es parte del convenio que tenemos hecho con ellos. La Semarnat, la CONAN nos apoyan mucho en todo esto. En un momento dado de que exista algún tiempo, como por ejemplo que Isidoro que nos pegó hace algún tiempo acá y devastó todo, y la especie del moralete aquí en Río Lagartos disminuya, nosotros tenemos un convenio con ellos de que vamos a agarrar parte de nuestros animales y soltarlos al medio salvaje para que ellos puedan volver a repoblar la comunidad. Y los que puedan brotar acá y no existe ese problema, pues va a ser de utilidad nuestra. Mucho. La verdad, en un momento teníamos un terror, pero terror inmenso, ¿no? La mentalidad que nos crean del animal, que es salvaje, que nos va a comer, que inclusive en Río Lagartos, cuando empezamos todo eso, la gente decía, ahí se van los locos, los van a comer por sus cocodrilos. La gente de Río Lagartos, ¿no? Y nosotros, la verdad, pues escuchábamos esto y nos poníamos a medio temblar porque realmente pues no teníamos ese contacto directo con ellos, ¿no? Pero con el tiempo que estamos conviviendo con ellos, hay animalitos que han brotado en nuestras manos, los bañamos, los arreglamos muy bien, los ponemos, les damos su comida, ya se nos quitó esa mentalidad. Ahorita usted ve, entramos, estamos andando junto de ellos, tenemos la facilidad de agarrarlos, de tocarlos, y la verdad de las cosas, ya nos encariñamos mucho con ellos. Y claro, nada como conocer para respetar, para querer, para valorar, ¿no? Este ejemplo que acabamos de ver en la cápsula que le acabamos de presentar, pues es un claro ejemplo exactamente de esto, de cómo el no conocer, el no saber genera miedos, genera aversión, y pues el acercamiento y cómo estas personas no solo cuidan a los animales, sino que los crecen y viven de los animales, en lugar de pelearse por el espacio con los animales, digamos. En este sentido, hemos estado platicando a través de esta serie de la importancia que tiene en nuestras áreas naturales protegidas el involucramiento de las comunidades en los propios proyectos de conservación. Y este no es un caso que no sea como los otros que hemos visto, no es un caso distinto al resto de las áreas naturales protegidas en donde las comunidades se están involucrando en los procesos de conservación. Así es, mira, creo que es muy importante señalar que a diferencia de otros países especialmente desarrollados, en el caso de México, las áreas protegidas no se constituyen sacando a las poblaciones y a las comunidades que ahí habitan. Más del 90% de la superficie de las áreas protegidas están incluidos ejidos, comunidades, propiedad privada, y eso nos obliga a trabajar con ellos en esquemas de conservación. Por lo general, cuando se decreta un área protegida, es difícil que haya una aceptación, hay grupos en contra, ¿no? Hay fricciones, hay gente que siente que le coarta sus derechos sobre la propiedad y sobre hacer lo que ellos quisieran en su propiedad, pero con el paso del tiempo ha habido un buen convencimiento y conocimiento sobre todo de las opciones que ellos pueden desarrollar, tanto productivas como de la propia sociedad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay esquemas de participación desde la instalación de consejos asesores, donde ellos participan en las decisiones de los programas operativos anuales y de los programas de manejo de las áreas protegidas. Ellos participan activamente hasta el involucramiento en proyectos productivos, donde a través de programas de subsidios se apoyan programas como este tipo que veíamos con los cocodrilos, artesanías, de turismo. Es bien interesante, etcétera, ¿no? Esto que tú nos comentas, no solamente participan en proyectos productivos o en el manejo de los recursos de la zona, sino que manejan también en la administración de la zona. Uh-huh. ¿Cómo se incorporan las comunidades a la toma de decisiones de lo que pasa en la zona? Vamos antes de entrar a esta parte, queremos presentarle a usted otra cápsula. Como ve usted, sí hemos hecho la tarea. Está la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia y el Programa Universitario de Medio Ambiente están yendo a las áreas naturales protegidas
a traerle a usted imágenes fresquecitas de lo que estamos viendo y viviendo en estos espacios. Y bueno, vamos a ver qué está haciendo la gente, los proyectos que está haciendo la gente en esta reserva de Río Lagartos. Somos un grupo de mujeres y a través de los cursos que hemos tomado, con la ayuda de lo que es Sebarnap y la CONAM, pues hemos formado nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa se llama Nictelum, sí, y pertenece gente de Río Lagartos, de Coloradas y del Cuyo. ¿Qué materiales se emplean en sus artesanías? Pues nosotros estamos trabajando con lo que sean conchas, caracoles, coco, trabajamos el coco, el cuerno de toro, la jícara y semillas. Estamos utilizando lo que es el material del cuerno de toro porque a través de lo que es el trabajo rústico que tiene, asemeja mucho a lo que es la concha del carey. Y como sabemos que ahorita está en extinción esa especie, pues tratamos de suplantar la concha de carey con el cuerno de toro, que viene siendo casi lo mismo. Alcanza el mismo brillo, las mismas decoraciones y ya no perjudicamos tanto la naturaleza. Este es el cuerno. El cuerno nos viene ya crudo, hay que cocerlo. El procedimiento de cocerlo nos lleva 1 hora. Después de cocerlo hay que sacar el hueso. Después de sacar el hueso, dejar secar y ya esto partirlo en partes, una parte así, cortarlo con la sierra, sacarlo así a mitad y luego después hay que plancharlo, hay que tostarlo en la estufa, calentarlo así. Después lo planchamos con esa maquinaria para que quede así planito, pero siempre nos queda poroso. Después, entonces, cortar las piezas de lo que tú quieras cortar, o sea, un triángulo, un círculo, un dibujo, un X dibujo que tengas allá. Estar raspándolo con lijas hasta ya quitarle lo poroso. Después, pulirlo, quedar de este modo como está. Sí le toma tiempo. Sí, nos lleva tiempo, porque primero pues son 2 horas para cocer el cuerno y después cortarlo, plancharlo, sí, nos lleva bastante tiempo. Pero queda muy bonito. Queda muy bonito. El coco, el proceso que nosotros le hacemos, pues es más bien de sacarlo de lo que es la cascarita y de allá depende ya del proceso que nosotros le demos. Puede ser simplemente un cuadrito. En esta ocasión no tenemos ahorita para mostrarle porque también se pueden hacer los aretes con el calado, como la figura que tiene su blusa de usted, lo podemos sacar en lo que es en el coco. Entonces ya eso por medio de una ceguetita, filos especiales de joyero, le vamos haciendo lo que son el dibujo que nosotros queremos. Bueno, nosotros ahorita lo que más necesitamos es pues acá tenemos un equipo de máquinas, pero como les digo, como pertenecemos del Cuyo, de Coloradas y de Río, a veces es un poco complicado juntarnos y trabajar, o sea, aprovechan venir y cortar piezas y todo y llevárselos a sus casas, pero sí nos gustaría que cada uno de esos puertos pudiera tener su equipo para que cada una elabore y ya podamos producir más. En julio tenemos la pesca de la langosta. En agosto, tenemos el pulpo, la pesca del pulpo. Y ahora en este mes que empezó hace poquito, pero es muy fuerte la pesca hasta del pepino de mar, que está empezando. Y poco a poco va llegando más gente y como que acabándose más, ¿no? Pero el pepino ese lo empezaron a pescar hace poco. Hace un año que empezó la pesca del pepino acá en esta zona.
Aquí se maneja la veda, se respeta mucho la que es la veda, ¿no? Del 1 de julio a 1 de febrero, la veda es de la langosta. Debe ser todo el mes completo de febrero. Pero como hay mucha langosta pequeña, pues los propios buzos hacen conciencia y dejan reposar para que ya para julio ya tengamos langosta grande. Y en este mes del pepino, que es ahora, pues llegaron más de 500 lanchas. Y pues ellos no respetan lo que es las vedas. Ellos barren con todo lo que hay en el mar. Y pues ya se van acabando lo de nosotros, ¿no? ¿Y cómo hace la comunidad para intentar impedir que no se acaben sus recursos? Pues se trata de controlar, en el sentido de con permisos. Los que tengan los permisos adecuados pues son los que pescarán. Y pues mucha vigilancia por Profepa, pues son las autoridades especiales para eso. Nosotros tomamos muchos cursos de aves para poder explicarle más a la gente y que se lleve más información, ¿no?, de lo poquito que a veces brindamos. Y pues eso con la CONAM. Y pues hacemos observación de aves, hacemos para snorkel, paseos a la playa, pero lo más visitado son las zonas de los flamingos y la observación de aves. En el 2002, en el mes de septiembre, pasó el huracán Isidoro. Es el que destruyó toda la zona del Bangle, del manglar. Y pues nos quedamos sin manglar. Estuvimos fuera de este servicio como 3 meses. Y pues la pesca igual se acabó, fue parejo. Se acaba la pesca, se acaba estos tours, los paseos. Ya no hay manglar, las aves se fueron. Y pues el puerto de Río Lagarto se destruyó. Hasta pues que hace poquito, como a los 4 meses, empezamos otra vez de nuevo a trabajar y un poco a mostrarles los manglares destruidos a la gente. Y se ha ido recuperando y también al recuperarse el manglar se ha recuperado la pesca. Así es, sí, ha ayudado mucho de hecho. El manglar hace 4 años que se empezó a reforestar solo, prácticamente. Y pues ya como que ha habido un poco más de pesca. Tiene que ver mucho. Acá en la ría, el mangle, ya vieron sí, que el manglar es un elemento súper bueno acá en la ría, ¿no? Suelta un pigmento y eso es alimentación de aves y de los peces. Y de allá se va creando más especie marina y vegetación acá. Claro, si no hay manglar, pues se nos acaba todo. Pues sí, ¿verdad? Qué bonito, la gente lo sabe, si no hay manglar, se acaba todo. Así es. ¿Y cuáles son los principales retos en esta zona, en la zona de, bueno, no solo de Río Lagarto, sino en general como en las diferentes áreas naturales protegidas del país, para involucrar a las comunidades en los proyectos, para que hagan suyos estos espacios de conservación, al mismo tiempo que siguen siendo sus espacios de vida cotidiana y de manutención? Sí, mira, el gran reto con las comunidades locales es poder lograr que ellos estén convencidos de que vivir dentro de una área protegida o tener sus tierras dentro de una área protegida es un privilegio y no un perjuicio. Sí, no que les cayó el chamuco encima, ¿verdad? Así es, pero eso no se logra en el corto plazo. El convencimiento se logra a partir de que hay un involucramiento y a partir de que en el mediano y largo plazo se ven los beneficios de la conservación. Aquí en Río Lagartos, bueno, el testimonio que acabamos de escuchar no es producto del convencimiento de un día. Estas comunidades llevan ya varios años involucrados, no solo en la participación vía la toma de decisiones y el apoyo y el trabajo con el director de la reserva y su staff, sino también a partir de que han diversificado su actividad económica. Antes, digamos, hace 20 años, prácticamente la única actividad que había en Río Lagartos era la pesca.
No obstante, bueno, el declinamiento de las poblaciones de meros y de otras especies importantes, de la misma langosta, el caracol, etcétera, ha venido generando, pues, por supuesto, que la necesidad de buscar alternativas, y esas alternativas las han ido adquiriendo a través de la capacitación, a través de los programas de subsidio, a través de la diversificación de las actividades productivas que sean compatibles con la conservación del medio ambiente. Y es así que tenemos ya, pues, digamos, una actividad turística bastante rentable, las artesanías, en fin, la propia pesca diversificada, la acuacultura, etcétera, otras actividades que permiten no solo depender de un producto o de un servicio, sino de una mezcla de ambas, ¿no? Tenemos más participación de las mujeres. Antiguamente participaban muy poco en la actividad económica, que eso también es importante, porque finalmente contribuyen a la economía familiar. Sí, y pudimos verlo precisamente en el video. Quienes están trabajando el tema de las artesanías de manera muy importante son grupos de mujeres de la localidad, y muy interesante ver cómo van sustituyendo o encontrando maneras de ir sustituyendo, por ejemplo, el caso de la concha de la tortuga de Carey por otro tipo de materiales, en este caso el cuerno de toro, y bueno, hay toda una tecnología ahí para poderlo utilizar en la elaboración de artesanías. Y este tipo de capacitación es muy importante para ir encontrando esas alternativas, para ir generando esta diversificación de actividades en la zona. En la zona del mar, ¿qué tan difícil es cuidar, por ejemplo, el caso de la pesca furtiva? Tiene sus complicaciones. Porque lo comentaba un poco el pescador que pudimos escuchar, ¿no? Sí, es complicado por la operatividad. Es una operación mucho más costosa que en tierra. Simplemente hacerse a la mar en una embarcación lleva costos y riesgos también importantes, y aquí confluyen otras autoridades en la vigilancia de los recursos marinos, como la propia Comisión Nacional de Pesca, como la Profepa, nosotros mismos que coadyuvamos en esa vigilancia, pero bueno, lo largo de los litorales y lo extenso del mar complican tener una vigilancia adecuada. Más que una vigilancia, yo creo que la inversión debe hacerse en educación, en capacitación, porque yo siempre lo he dicho, la vigilancia, el costo de la vigilancia es como tirar el dinero, de barril, ¿no? sin fondo. Pues es un barril sin fondo y es tirar el dinero. Es un paliativo que no ayuda, pero si la gente está convencida, tiene alternativas de desarrollo, pues va a dejar de hacer actividades ilícitas, ¿no? Así es. Entonces apostamos a eso. Vamos a apostar a la educación ambiental. Vamos a ver la cápsula sobre educación ambiental que preparamos para usted. Tenemos un programa de educación ambiental desde hace como 4 o 5 años. Es un programa que está enfocado para diferentes edades, desde niños hasta trabajar con las personas de la comunidad, gente adulta. Entonces manejamos pláticas, talleres, cine ambiental, actividades recreativas, visitas a la estación, salidas de campo. Manejamos 4 mascotas que tenemos de la reserva. Tenemos una tortuga carey que se llama Tuga, tenemos un cocodrilo de pantano que se llama Chocodrilo, un caracol rosado que se llama Trompillo, y tenemos un ave que es endémica del estado, que es la matraca yucateca. Entonces ahí están nuestras 4 mascotas. El tener un programa de educación ambiental, trabajar no solamente con la gente de la comunidad, sino atender a otras personas que vienen de otros lugares, estudiantes de otros estados, inclusive de la ciudad de Mérida, pues es importante porque ellos se dan les queda esa imagen de que tienen que conservar, de que tenemos un lugar privilegiado y que tenemos que cuidar, que tenemos que conservar. Ellos mismos se acercan a nosotros y nos dicen, oye, necesito madera para cocinar. Entonces ellos mismos ya tienen como que esa conciencia de que no pueden ir a cortar en cualquier lugar, sino que hay ciertas zonas donde pueden ellos aprovechar los recursos que tienen.
Entonces han cambiado. Hay ciertas personas que sí se acercan y que se preocupan por conservar igual este lugar. Que visiten las áreas naturales protegidas que tenemos en el país. Son lugares mágicos, son lugares donde pueden encontrar cosas que no se ven cotidianamente. Yo soy de una ciudad y el estar acá, el contacto con la naturaleza, con las especies que jamás pude haber imaginado ver en su vida libre, visítenlas. Son lugares hermosos, accesibles, donde pueden hacer muchísimas actividades. En efecto, conocer para proteger. Y hemos transitado en la historia de la protección de especies, a la protección de áreas, y ahora a la idea de las reservas de la biosfera, en donde no solo estamos protegiendo paisajes o grupos de organismos que nos resultan interesantes, sino que en estos espacios viven personas, habitan las personas y son parte del proceso de conservación y mantenimiento de esta riqueza, de este patrimonio biodiverso de nuestro país. En la teoría. Así es. ¿Cómo vamos en la práctica, Alfredo? ¿Qué balance harías tú de las reservas de la biosfera en México? Mira, no voy a extender mucho porque da para todo un programa este tema, pero en realidad en México llevamos, a pesar de que los primeros decretos, parques nacionales en el país fueron desde el 1890 y tantos, hasta la fecha actual, en realidad tenemos cerca de 15 años manejando las áreas naturales protegidas en el país. Y el concepto de reserva de la biosfera inicia a partir de los 80s. Entonces, digamos, es poco tiempo para poder hablar de éxitos, pero creo que hay indicios que nos permiten decir que vamos por buen camino. Necesitamos todavía trabajar mucho en crear una conciencia y una cultura de la conservación en México. Si bien nuestros trabajos se enfocan principalmente a las áreas, a las regiones donde están ubicadas las reservas de la biosfera, los parques nacionales, etcétera, nos hace falta mucho trabajo todavía en el nivel nacional. Necesitamos crear ese orgullo por nuestras áreas protegidas, que aún creo que no tenemos en este país, lo existe tal vez en otros países. De hecho, yo creo que entramos a las áreas y ni sabemos que estamos en un área natural. A veces ni sabemos que estamos en una área natural protegida, no se sabe, la gente piensa en un primer momento que ahí cuando es un área protegida no se puede hacer nada, no se puede tocar, y sin embargo no es el modelo mexicano, así también, ¿no? No es el modelo mexicano apuesta a poder hacer la conservación con y para la gente. Y en ese sentido, la gente involucrada directamente de las comunidades es con la que estamos buscando este orgullo y esta satisfacción por estar dentro de una área protegida, pero el reto es enorme todavía, ¿no?, para el resto del país. Si tuvieras que en 2 minutos decir cuáles serían, más o menos en tu orden de prelación, lo más importante que se tendría que hacer desde la CONAMP y desde la sociedad para realmente cuidar y dejar para las generaciones futuras estos espacios. Bueno, me parece que estamos empezando a generar los modelos de manejo alternativos a los tradicionales manejos que se han dado desde la agricultura, desde la ganadería, desde la forestería, en un concepto más integrador de manejo de recursos naturales y de conservación en ciertos territorios. Creo que tenemos que incidir un poco más en no solo generar los modelos, sino darlos a conocer, para que esto pueda ser, si bien no copiado como tal, sí servir como la base para decir sí se puede hacer un manejo sustentable de los recursos naturales y ello llevarlo a una escala mucho mayor que permita que estos modelos no solo se generen y se apliquen en áreas protegidas, sino más allá, ¿no? Exacto, porque no podemos solo pensar que vamos a cuidar lo que está en las áreas naturales protegidas, porque sí, en un país megadiverso, ¿no?, tendríamos que estar pensando en todo el país, y el sistema de islas pues ha probado que no funciona, ¿no? Porque parte de lo que hemos visto en este programa y en los programas anteriores es cómo están interconectadas las áreas, ¿no? En este caso el mar, con el manglar, con la zona de tierra, las aves, no sé
limitan estar en un solo territorio, incluso migran, ¿no? Los peces, las tortugas, etcétera. Entonces, bueno, pues así es de biodiverso este país, así es de complejo este país, su biodiversidad. ¿Cuál sería el mensaje que tú le querrías dejar a la gente que nos esté escuchando? Yo le diría a la gente, conozcan, hablando del tema de áreas protegidas, por supuesto, conozcan las áreas protegidas, involúcrense, quiéranlas. A partir del conocimiento y del entendimiento de estas, yo creo que se puede ir generando una cultura a partir de la cual genere un orgullo y un conocimiento más allá, que nos permita ir a otros países y no solo hablar de la comida mexicana y de nuestros sitios arqueológicos y de la música, sino también de nuestras áreas protegidas como un orgullo que debiera estar a nivel nacional, ¿no? Así es, lo que no se conoce pues no se quiere, y si no se quiere pues no se cuida. Le invitamos a que siga usted con nosotros acompañándonos en esta serie con nuestro próximo programa, que versará sobre la reserva del Pedregal de San Ángel, un tesoro en la ciudad. Y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias. Con agua dulce, y pues bueno, el nombre de los lagartos se quedó. Nosotros albergamos a la población de los flamencos. Hemos tenido alrededor hasta de 35,000 flamencos en la isla de flamencos en la etapa de reproducción. Se capturan en la madrugada en la forma de un embudo con un corral al final, donde se conglomeran todos los flamencos, y en ese sentido participan los niños, que son los que le ponen los anillos y sueltan los polluelos. Esto tarda aproximadamente 2 horas, estamos hablando de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana, para no estresar tanto a los flamencos. Cada año anillamos aproximadamente a 500 flamencos, polluelos, claro, y posteriormente un grupo de señoras de la comunidad que ya están debidamente capacitadas hacen el monitoreo de los flamencos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Les van tomando con un binocular, empiezan a censar los flamencos para darle seguimiento. Y en virtud a esto hemos tenido grandes resultados, ya que flamencos anillados en Río Lagartos se han encontrado en Cuba, en Miami, en Texas, en Costa Rica, ¿no? Entonces eso nos da la magnitud de cuál es la dinámica de movimiento de esos organismos, y pues bueno, tenemos claramente que le gusta Río Lagartos para la alimentación y para cortejarse. En Río Lagartos hacemos el monitoreo de manglar, que es la restauración de manglar. Hacemos el monitoreo de tortugas, ya que Río Lagartos tiene decretado como santuario toda su costa, y tenemos el mayor registro para la especie de carey. Contamos con el monitoreo de cocodrilos, lo hacemos junto con Conavio. ¿Y para qué nos sirve el monitoreo de cocodrilos? Sacamos la estimación poblacional de los cocodrilos, y esos tipos de monitoreos nos permite si podríamos tener algún uso sustentable de esa especie. En este caso, Río Lagartos, con personal de la reserva y un grupo cooperativado de prestadores de servicio, se logró hace 2 años la instalación de una UMA, y le sirvió todos los estudios y monitoreos que habíamos hecho para implementar esta UMA. Y también tenemos el monitoreo de aves. Estas aves son para nosotros indicadoras del estado del humedal, y en este caso hemos registrado poco más de 300 especies en la reserva,
y nos permite saber si la cantidad de especies que llegan a la reserva en los diferentes ciclos del año, el buen estado y conservación del humedal. Pero también tenemos el monitoreo de jaguar. Para nosotros el jaguar es una especie muy importante a nivel nacional, yo creo que a nivel mundial, estoy seguro que sí. Y los ganaderos han estado quejando en algún tiempo que han sufrido ataques de jaguar. Fue decretada como reserva de la biosfera. La reserva de Río Lagartos es un humedal muy importante y fue el primer humedal inscrito en Ramsar en el país, contemplando sus características y su gran diversidad de aves y flora y fauna que la caracterizan. La especie bandera de la reserva, por así decir, son los flamencos, pero la reserva se llama Río Lagartos. ¿Por qué Río Lagartos? En los antecedentes dicen que cuando llegaron los españoles al oriente del estado y se apostaron en las costas de Yucatán, había un canal por los que entraron los españoles a reabastecerse de agua y de alimentos. Entraron con sus lanchas y entraron a un brazo de agua que es el estero. Ellos le llamaron río porque nada más tenían conocimiento de eso, que era un río. Y vieron bastantes cocodrilos, ¿no? En ese sentido. Entonces le pusieron Río Lagartos a la comunidad. Cuando se decretó la reserva, Río Lagartos, que es la característica específica que le da al estero, una fluctuación de agua salada. La reserva fue creada en 1986 y ha tenido varios nombramientos. Uno fue reserva estatal, refugio faunístico, hasta que en 1986 fue